Hola, muy buenas tardes. Vamos a comenzar con una conferencia que tenemos para el día de hoy organizada por el Centro de Estudios de Arquitectura Contemporánea del ciclo Modos de Práctica. Será una conferencia de off the record en una agenda que está siendo coordinada por Pedro Mañasco y Constanza Chiosa, que ahora en unos minutitos van a estar introduciendo la agenda y presentando Off the Record. Simplemente comentarles el contexto de la conferencia, que como les decía es el ciclo Modos de Práctica, cuyo objetivo eh, viene siendo hace ya algunos años relevar el estado actual de la profesión en tanto campo de despliegue disciplinar, y en ese sentido nos interesa abrir un espacio en el que arquitectos emergentes e influyentes hagan explícitas sus formas de operar. Eso implica conceptualizar o pedirles que conceptualicen sus modos de entender la práctica de arquitectura y concebir los modos de organización o concebir diferentes modos de organización en los que la coordinación de campos de experticia, roles de gestión y políticas internas y externas se vuelven formas de hacer arquitectura. En ese sentido es que a lo largo de las conferencias, y algo de eso seguramente veremos hoy, se revisan los protocolos de proyecto y se promueve el interés de la ideación de estructuras de trabajo y el desarrollo de formas de conocimiento y generación de imágenes. Eh, y en ese sentido, parte de la síntesis del objetivo del ciclo es desnaturalizar a la práctica y concibiéndola en ese sentido como la contracara o tiene como contracara la desmitificación de la teoría. Eh, y como les decía, diferentes años hemos investigado según diferentes agendas, y la agenda de este año, del semestre anterior y del semestre actual, viene siendo prácticas conceptuales matéricas. Hemos tenido ya 3 conferencias y esta es la cuarta de esas conferencias. Luego tendremos una mesa redonda dentro de un tiempo. Y entonces los dejo ahora sí con Constanza y Pedro, que son profesores de la escuela y van a presentar más en específico la agenda, y luego conversarán con Off the Record. Constanza y Pedro, ¿están por ahí? Hola. Aquí estamos. Hola Manuel. Hola Manuel. Hola. Un gusto estar de nuevo acá y gracias de nuevo por la oportunidad de estar coordinando el ciclo junto con Marcos y Julia. Bueno, nosotros vamos a introducir el ciclo particular de este año, la práctica y al colectivo Off the Record. El ciclo de este año, como bien dijo Manuel, se llama Prácticas Conceptuales Matéricas. Las prácticas conceptuales matéricas presentan un espectro de prácticas que procesan sus proyectos desde los conceptos a la materia o desde la materia a los conceptos. Por un lado, despliegan las éticas y los pensamientos mediante los cuales determinan la organización de la materia desde la invención conceptual y sus ramificaciones. Por otro, construyen sus discursos desde una aproximación táctil y sensual de los materiales, para luego construir los conceptos que los contienen. Ambas modalidades constituyen sus protocolos, éticas y rutinas de funcionamiento, conformando una organización que jerarquiza y ordena los componentes de una sobre otra dimensión en una forma de práctica que las contiene y las interrelaciona. Particularmente la práctica de hoy es la práctica alternativa, que involucra modos de operar mediante organizaciones colectivas horizontales e investigaciones materiales. Una práctica alternativa busca desviaciones y otredades en la práctica de arquitectura tradicional y profesionalista. Se concentra en construir alternativas que operan en la realidad a través de una relación táctil de materiales, apostando a la construcción de conocimiento que surge de practicar y pensar en simultáneo.
Una práctica alternativa cree en el efecto y la amistad como un valor constitutivo de hacer arquitectura, construyendo una práctica que trasciende a la publicidad y a la academia como espacio crítico disciplinar. Una práctica alternativa cree que la forma de la construcción es una oportunidad para la investigación de la cultura material y las maneras de organizar colectivamente una práctica. Hacer se torna en la actualización contemporánea de la idea de artesano. Bueno, Off the Record es un colectivo de arquitectos conformado por Matías Lien Benítez, arquitecto por la Universidad de Buenos Aires, especializado en el programa de Arquitectura y Tecnología de la Universidad Torcuato Di Tella; Santiago Bech Rubio, estudiante de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires; Juan Pablo Berberi, arquitecto por la Universidad de Buenos Aires; Felicita Serofio, arquitecta por la Universidad del Litoral; Victoria Cocuch, arquitecta por la Universidad de Buenos Aires; Dana Martínez de Nobili, arquitecta por la Universidad de Buenos Aires; Felipe Oellen, arquitecto por la Universidad de Buenos Aires y maestrando en el programa de Emergent Technologies and Design de la Architectural Association; Joaquín Rodríguez Althoff, arquitecto por la Universidad de Buenos Aires; y Sebastián Vela, arquitecto por la Universidad de Buenos Aires. Off the Record está enfocado en la práctica material y la participación colectiva como medios de indagación de nuevas espacialidades. Off the Record trabaja con un sistema proyectable abierto que incorpora factores relativos al entorno, al contexto y los diversos actores del proceso de ejecución. Sus proyectos tienen como denominador común un aprendizaje sobre los límites del material, sus capacidades formales y las formas de habitar. Han coordinado workshops y talleres sobre experimentación material en el Centro Metropolitano de Diseño de Buenos Aires, en la Universidad de Flores, en la Universidad de San Martín y en la Universidad de Buenos Aires. Han sido ganadores del concurso Monoambiente 2012 con el proyecto Pastelito y han participado junto con el colectivo Contacto en la muestra Escala 01 Operación Rosa en el Museo Provincial de Bellas Artes Rosa Galisteo de Rodríguez, Santa Fe 2017. Proyecto expuesto en la Bienal de Arquitectura de Venecia 2018 y en la Bienal de Arte Joven de Buenos Aires 2019. Bueno, bienvenidos Off the Record. Y bueno, les pasamos la palabra y la pantalla. Y bueno, nos vemos en un rato cuando se abran las preguntas después de la presentación. Sí. Bienvenidos Bienvenidos. Felipe, Sebastián y Joaquín. Hola, Gracias. Hola, Pedro. Gracias por la presentación. Gracias, Coti y Pedro, por la presentación y por la invitación. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, como dijeron los chicos, el nombre de la charla es Práctica Alternativa. Un poco nos pusieron en un lugar un poco incómodo de tener que conceptualizar nuestra práctica, que no es algo que hacemos tan a menudo. Pero bueno, nos pareció que el título de alternativa era algo que iba un poco con el espíritu que tiene el colectivo. Y bueno, voy a leer estas frases que es lo único que voy a leer en la charla. Lo alternativo. Lo tradicional es la primera opción, lo alternativo es la segunda. Lo tradicional es jerárquico, lo alternativo es horizontal. Lo tradicional sigue las costumbres del pasado, lo alternativo es experimental. Lo tradicional plantea un cambio controlado y conocido, lo alternativo abre tantas posibilidades como se quieran explorar. La tradición en algún momento fue alternativa. Y un poco en este ejercicio de conceptualizar la práctica del colectivo, terminamos como acordando estructurar la charla con dos ejes o dos temas que van cruzando los proyectos, que es la experimentación y la herramienta. Y la charla quedó de alguna manera armada de una forma cronológica, en la cual nos pareció que era interesante plantearla así porque notamos que hay como una transformación en la forma de operar del colectivo en relación a estas dos cosas, en relación a dónde está puesta la experimentación y cuál es la herramienta utilizada o desarrollada para llevar a cabo esa experimentación. Y en nuestra forma de verlo, en un principio el colectivo
tenía una experimentación que era más bien formal, donde se buscaba como controlar las variables a partir de un material, las variables de una pieza, que se transformaba en un módulo de un sistema mucho mayor, y por lo tanto el objeto producido tenía, valga la redundancia, un carácter más objetual. Y a partir de la experiencia que atravesamos en el derrumbe, que es un proyecto que vamos a mostrar de los amigos de contacto, entendemos que hubo un cambio de escala y un poco un cambio en la manera de operar, y la experimentación empezó a estar más puesta no tanto en la forma, sino en una cuestión un poco más programática, donde empezamos a incorporar muchos más temas que tienen que ver con el espacio público y el programa, y cómo eso transforma a lo que producimos, y empezamos a producir espacios más contenedores de estas acciones, de alguna manera. Bueno, el colectivo empezó trabajando de alguna manera en este espacio físico, que es nuestro taller, donde al principio había mucha práctica manual, con herramientas manuales, sobre todo de transformar materiales que podíamos conseguir y empezar a experimentar con eso sin un fin demasiado claro a priori, solamente el hecho de aprender a usar herramientas y a buscar con ellas generar algo novedoso. Estas son algunas imágenes de esa primera etapa. Sí. Volviendo al anterior, un segundo, o sea, la composición de esa imagen muestra el espíritu que había en ese momento, de un primer momento de inicio del colectivo, que era como volcarnos al taller, a probar con distintos materiales, con chapa, con metal, con madera, con plástico, con cemento, bueno, con una diversidad de materiales, en la cual básicamente lo que hacíamos era jugar y tratar de experimentar con esos objetos que desarrollábamos, y de ahí en más producir algún tipo de espacialidad. Si se hizo la siguiente, digamos, el puntapié de lo que fue, digamos, la formación del colectivo, fue este proyecto de pentágonos que se desarrolló en la facultad, en la cátedra de Varas 4, en el cual teníamos que partir de un material que previamente teníamos que conseguir, y se desarrolló, digamos, a través de un concurso interno con los alumnos, en el cual, digamos, se seleccionó que era, digamos, desarrollar un pabellón a través de pentágonos que se generaban a partir de las bandejas portacables que se cortaban, y se generaba una pieza, digamos, en forma de pentágono, atornillándola y vinculándola mediante bulones. De alguna manera, esa fue como la semilla o el germen de, digamos, de lo que fue el colectivo, la matriz, porque en una primera instancia trabajar con las herramientas. Se terminó, digamos, consolidando y conformando este proyecto, que era un pabellón para exponer, digamos, la muestra de la cátedra de Salman de diseño indumentaria, y era una especie como de pabellón en el cual era una estructura que se apoyaba, digamos, en una persistencia, y se generaba como un cero transitable y de muestra, digamos, de esos prototipos que desarrollaban en la facultad las chicas de indumentaria. Luego que se conformó el colectivo, salió esta propuesta de poder hacer una escenografía para una banda que se llama Mustafa en Auditorio Este, en el cual el desafío y la experimentación que teníamos que desarrollar era cómo esta estructura se colgaba del techo para poder, digamos, enmarcar a la banda, porque era una escenografía 360 en el cual el público estaba alrededor, digamos, de ese escenario, y el desafío fue
cómo colgar ese elemento tan pesado y bueno, elevarlo a determinada altura para generar un marco, digamos, espacial de la banda que tocaba. Se terminó, digamos, de consolidar este proyecto de una manera, digamos, más bien rápida, porque ya una vez que entendíamos cómo se iban vinculando los módulos, se generaba. Luego participamos de un concurso al cual fuimos invitados por Martín Uberman en la Galería de Monoambiente en Chacarita. Nos presentamos a ese concurso y bueno, finalmente ganamos, y el proyecto se llamó Pastelito porque era desarrollar una pieza con una investigación en papel, en la cual se elaboraba un módulo que tenía la forma de un pastelito por la geometría, que básicamente eran pedazos de papel de 10 por 10 que se generaban unos módulos y se vinculaban, digamos, en las puntas, en las aristas digamos, con un pegamento. Y acá la herramienta era como la representación, digamos, 3D para ver, digamos, la espacialidad que iba a tomar esa pieza. Pero no teníamos certezas en cómo iba a trabajar, sino más bien que lo íbamos descubriendo a medida que íbamos generando esa manta y íbamos colgando del techo, digamos, del cielo raso, esta envolvente que generaba como un cero y un cielo raso, digamos, con diferentes situaciones espaciales. La herramienta digamos, eran nuestras manos, eran la trincheta, estos broches para poder vincular estos módulos, y de alguna manera fue como estandarizar situaciones y procesos de elaboración. Bueno, esta imagen muestra un poco el armado de lo que era ese módulo de papel, que era con una técnica del origami desplegado, para tomar, digamos, alguna rigidez con la pieza. Luego de eso, nos convocaron para exponer en una galería, Galería Praxis, que era un encargo privado, y digamos, el desafío que tenía esto era la gran escala que debía tomar esta pieza. La anterior tenía unos 5.000 módulos, y esta ya pasaba a otra escala de 8.000, y la herramienta que nos servía para dimensionar y calcular un poco, digamos, la cantidad de módulos era la representación en un fotomontaje, ver qué espacialidad queríamos lograr con ese elemento, y básicamente el desarrollo y la elaboración del objeto era similar a la otra, solamente que con otro tipo de escala y otra amplitud del objeto. En el lugar, de alguna manera, fuimos tomando decisiones espaciales, si bien teníamos como la herramienta previa de Photoshop y tenía ciertas intenciones. Una vez posicionados en el lugar, con el material, se van tomando resoluciones formales y espaciales de una manera colectiva en el propio espacio, o sea, no se prefigura, digamos, de una manera en el cual el objeto tiene que estar tal cual, sino que se van tomando decisiones en el momento y, digamos, de una manera en conjunto. Acá se produce como, hablándolo, la ruptura, digamos, de esa dinámica que veníamos trayendo de sistematizar un elemento por repetición y con un tipo de enfoque, digamos, en cuanto a la práctica. Nos convoca el colectivo Derrumbe en una intervención en Santa Fe, en la cual se iba a demoler una casa existente para poder construir un edificio, y en ese intervalo entre la construcción y el desarrollo del edificio, el colectivo el colectivo Contacto, desarrolló una serie como de intervenciones y digamos, de acciones respecto a esa casa que iba a quedar, y la transformaron en un espacio público que era una plaza. Entonces empezaron, si seguís a la siguiente, empezaron a demoler parte de esa casa, cambiándole la característica que tenía,
levantando los pedazos del techo, produciendo accesos en donde antes no había, y rompiendo ese límite entre la línea, digamos, de medianera, la línea, digamos, divisoria de terreno de frente, con la calle. Y ahí empezó a transformar ese lugar. Nos ofrecen participar de este lugar, y nosotros, en función de esa lógica del espacio interior y el espacio exterior, desarrollamos un espacio con un inflable, en el cual vos, para entrar a ese interior del inflable, debías entrar a la casa, entrar al inflable y atravesar por medio de la casa para salir a una afuera, salir a una vereda. Se elaboró, digamos, todo el proyecto en el lugar, de alguna manera también por medio de votación, de trabajo colectivo y participativo con la gente del lugar, con el colectivo de contacto, y de alguna manera el proyecto iba tomando carácter y forma a medida que se iban tomando decisiones colectivas. Lo significativo, digamos, de este proyecto fue el carácter en cuanto a las decisiones que se tomaban y en cuanto a la espacialidad. Los otros eran más objetuales y más modulares. Este ya nos hizo ver que había otras posibilidades en cuanto al uso, en cuanto al programa y en cuanto a lo que se desarrollaba en torno de ese objeto. Y yo creo que de alguna manera hizo clic ese proyecto que de alguna manera también nos amplificó, porque veníamos trabajando de una forma más bien reducida, intracolectivo, y con este proyecto de alguna manera eso explotó y se empezó a abrir cada vez más y empezó a tomar otro tipo de escala los proyectos que después devinieron. Las situaciones que se generaban eran muy interesantes respecto al material, al plástico, en relación a las transparencias y a la sonoridad. Tocaban bandas adentro, el inflable se iba inflando y desinflando a medida, digamos, que la banda iba aumentando, digamos, la velocidad en el sonido, que alguien iba regulando la entrada y salida del aire, y se producían de alguna manera muy espontánea, o sea, no eran algo que lo habíamos pensado, sino que se daban, digamos, en el lugar por personajes que iban apareciendo en ese momento, y que nos cambiaba totalmente la lógica que uno podía tener respecto a un proyecto. Y después pasaban situaciones, digamos, como estas, que una vez concretados esos proyectos, o entre el proyecto del desarrollo, nos empezamos a vincular con estas personas, y empezamos a formar como colectivos más grandes, y quizás lo más interesante de eso era ese vínculo que se desarrolló a lo largo de todo este tiempo. Seba, ¿querés? Bien. Bueno, hola, ¿qué tal a todos? Este proyecto Bomba, el cual voy a contar ahora, se realizó en el marco de la Bienal de la FADO en 2017. Nosotros veníamos de terminar el derrumbe con el colectivo Contacto Santa Fe. La verdad que había sido una experiencia como bastante linda y productiva. Había despertado como en ese vínculo también unas ganas de hacer entre ambos colectivos. Es por eso que los invitamos a participar de un workshop que íbamos a dar en la Bienal de FADU, un poco retomando este tema del material plástico y los inflables, que se volvió como algo que quisimos continuar experimentando e investigando. Sucedió también con un grupo de chicos de Santa Fe, que tomaron el cubo que nosotros dejamos en Santa Fe como parte de su investigación de cierre de carrera, los Inflatable Team, y decidieron replicarlo, este cubo, lo duplicaron conformando una especie de mancuerna. Entonces decidimos como invitar a ellos también a ser parte de este workshop. Consistía básicamente
en replicar este objeto que habíamos producido para el derrumbe. Ya no tanto, me parece, preocupados por ese primer módulo que ya se había resuelto en esta otra experiencia, sino en la posibilidad de repetición y cómo ese cilindro cubo conector podría empezar a construir algún tipo de configuración inflable de otra escala, ¿no? De vuelta, este cambio de pensamiento se da en relación a la escala del objeto que íbamos a producir, y de vuelta con una participación, ¿no? con parte de los colectivos de Santa Fe, parte de alumnos de FADU que se habían inscrito al workshop, y estas son como algunas capturas de ese manual que nosotros producimos como herramienta para comunicarnos con los chicos que iban a participar del taller, que fue apropiado de distintas maneras. La idea era que nosotros les entregáramos un material que consistía también en un film de PVC negro y transparente, y ellos pudiesen como dentro del objeto decidir qué caras y qué caras iban a tener apertura y van a permitir entrar la luz y cuáles iban a ser ciegas. Ese fue un trabajo de 3 días que duró jornadas bastante intensas, de las cuales también hubo mucho compromiso por los que participaron en el workshop para poder armar esto. Obviamente nosotros tampoco teníamos certeza de cuán exitoso iba a ser la conformación de esta especie de gusano, ¿no? Que remataba en esto que se ve en esta imagen, que es ese domo, que de vuelta también era un trabajo conjunto que hicimos con los Inflatable Team, en el cual ellos trajeron la base del domo, que estaba conformada por un plástico de silo bolsa, y acá se realizaron los gajos y el montaje, ¿no? de la semiesfera esa. Y pensando en la experimentación, que también derivó de muchas charlas entre nosotros y con los colectivos de Santa Fe, creo que esos pasos, esos cambios que fue sufriendo el colectivo se ve bastante reflejado en la intencionalidad del programa que iba a ocupar esta burbuja, ¿no? No nos sentíamos del todo representados quizás por algunas de las actividades que se dan dentro de la Bienal, y optamos por conformar una agenda propia en conversación con colectivos amigos y otros participantes. Justo esta imagen es de unas charlas que se dieron en el puente de FADU, de la cual participaban Bulla y Monobloc, una charla que llamaban Guaranismos. A ellos les pareció interesante como poder dar esa charla ahí dentro, pensando también en la relación con el río, y a nosotros nos pareció una buena oportunidad también para recibirlos. Conformar esa agenda pasó a ser casi como la parte experimental y de gestión más importante que tuvimos que afrontar. Y en este de vuelta con Contacto, fuimos convocados por Federico Cairoli y Javier Mendiondo para realizar una muestra en el Museo Rosa Galisteo de Santa Fe. Fue un trabajo largo, duró 3 meses, como dice el texto, donde nosotros muchas de las actividades las hacíamos a distancia. La herramienta esta, ¿no? como del Zoom, que ahora parece común a todos, en ese momento nosotros no estábamos del todo acostumbrados, y no, teníamos reuniones semanales con Colectivo Contacto, donde discutíamos cuál era la intencionalidad de esa intervención que íbamos a hacer en el museo. Había una demanda por parte del museo, de la directora del museo, que era atraer un nuevo público, ¿no? Como poder tener un público más joven, algo que no venía sucediendo, y que a través de estos 2 curadores que habían convocado, su intención era traer como otro rango etario a que participe de las actividades que se dan dentro del museo. Después de varios meses preparando, ¿no? esta intervención, se llegó a la conclusión que lo mejor que podíamos hacer era replicar un poco el espíritu de ambos colectivos en el museo. Entonces, las actividades se empezaron a dar en forma
esporádica, en lo que nosotros llamamos activaciones, que era cuando el colectivo Off the Record iba hacia Santa Fe, se realizaban acciones específicas, sobre todo de construcción de determinados elementos, y durante el tiempo en que no estábamos, lo que quedaba armado dentro de la sala del museo era el taller, ¿no? Donde están nuestras herramientas, nuestras agendas, nuestro trabajo, nuestro pensamiento, dispuesto en las paredes, ¿no? Hubo una apropiación de la sala del museo por parte de ambos colectivos, y demostrar un poco cuál es ese espacio en el cual nosotros nos desarrollamos y cómo trabajamos, ¿no? Entonces teníamos el material con el cual íbamos a desarrollar unas estructuras de andamio para acceder por una ventana al museo, ¿no? Un poco poética la acción. Y a su vez, nuestro aporte fue, ¿no?, pensar un inflable que tenía la forma de la sala esta, la cual nos habíamos apropiado, para sacarlo a la calle y realizar actividades en la calle. También con esa intención de visibilizar lo que pasaba dentro del museo, en ese espacio exterior. Y que la gente, ¿no?, sienta esa curiosidad por estas instituciones que a veces parecen un poco vetustas, pero que si están bien comandadas, ¿no?, pueden dar lugar a cosas interesantes. Estos son, de vuelta, son parte de las mesas de trabajo y las herramientas con las que se hicieron distintos workshops y actividades, impresoras 3D, todo tipo de herramientas de construcción, y hubo talleres de jardinería, talleres de construcción de muebles, como se pensaron una serie de vuelta, así como se pensó una agenda alternativa para la Bienal de la FADU, se pensó una agenda alternativa para lo que sería el museo, ¿no? Se convocaron varios colectivos de gente conocida de este colectivo de Santa Fe para que participen de las actividades. Bueno, estos también son algunos manuales de esas actividades que se daban, como en cuanto a los inflables. También se produjeron unos bancos a partir de placas de MDF que se cortaban y se ensamblaban en el sitio, con gente que pasaba por ahí y decidía sumarse a la actividad. Las últimas imágenes son de ese andamio escenario que se armó en la puerta del museo, donde hubo también... tocaron bandas, hubo creo que unos chicos que hacían rap, tuvimos un colectivo de circo dentro del inflable, también tocó una banda dentro del inflable. Fue una serie de días en los que fueron pasando muchas actividades, donde el museo también tuvo como muchos visitantes a los cuales no estaban acostumbrados. Parece que todo es ideal, pero bueno, también nos trajo conflictos con la directora del museo, algunas cuestiones, ¿no? Siendo tantas personas trabajando, con muchas opiniones y muchas también visiones de lo que esto tenía que ser. También fue un aprendizaje y una herramienta nueva con la cual nos encontramos, ¿no? Esto de gestionar una actividad por un tiempo prolongado era algo a lo cual no estábamos acostumbrados, creo que ninguno de los dos colectivos, y hubo un aprendizaje muy grande en esto. Y bueno, ese es como el lado B, ese que contaba Joaco, ¿no? Todo devenía en fines de semana enteros en Santa Fe, donde nos juntábamos a comer en la casa de la familia de uno de los chicos, nos recibían a 10 personas, la verdad que generosamente y con un clima de amistad. Creo que había un clima de trabajo, pero esta cuestión, ¿no?, de trabajar con gente con la que uno congenia y tiene ideales similares siempre es mucho más fácil. Bueno, posterior a esto, como se hilan un par de proyectos también que derivan de unos encargos privados, por Martín Uberman también, que había visto el domo y le había interesado y quería inflarlo dentro de un evento privado, lo cual nosotros usamos como oportunidad para experimentar con el material, ¿no? Como agarrar este material con el que veníamos construyendo nuestros inflables, que era un material de plástico, pero de un espesor muy fino, y con cierto presupuesto, como teníamos la oportunidad de construirlo con PVC de 300 micrones, bastante más grueso, ¿no? Y probar y ensayar
nuevas formas de vinculación de este material, donde los encuentros ya no se daban con cinta, que es como pegábamos los gajos de los inflables anteriores, sino a través de pegamento plástico, pistola de calor. Son como las herramientas nuevas que incorporamos para producir esto. Esta es una imagen también como de una instancia previa a producir este domo que nos habían encargado, donde ensayamos la forma y el inflado de este material, un material más pesado, donde las uniones a través del plástico y la pistola de calor que eran bastante sucias, entonces se decidió como incorporar esa cinta de color que se va a ver cuando vean el objeto inflable. Y en todo momento, ¿no?, esa variable de lo inesperado que tiene que ver con trabajar con un material sin ninguna prefiguración. Acá en este ensayo del mini domo tuvimos algunos conflictos con la forma, ¿no? Parecía más bien como una banet más que una semiesfera, así que hubo que hacer ciertos ajustes en las 3 dimensiones, en los dibujos, para producir los moldes que nos iban a permitir construir el domo, ¿no? Casi que la instancia del dibujo técnico y preciso aparece a posteriori de la primera experimentación directa con el material, que creo que es lo que caracteriza un poco la manera de trabajar nuestra. El domo tenía, la verdad, que unas dimensiones grandes. Tuvimos que ir a trabajar al espacio de trabajo de Feli, del papá de Feli en realidad, que nos prestó amablemente la terraza de la empresa donde él trabaja para desplegar, ¿no?, la base del domo. Construimos esta especie de compás con ruedas y maderas para trazar la línea de corte y producir esa base, también como de una lona plástica bastante pesada que ayudaba mucho a que esto con los vientos y el empuje del viento no se levantase. Bueno, acá son imágenes un poco más precisas, ¿no?, de los materiales con los que trabajábamos, cómo era meterse en ese domo para pegar en el interior, te quedabas medio sin aire, era un poco suicida la actividad. Acá está el domo, la semiesfera ya con la parte transparente armada y la base por debajo. Y ahí nos tuvimos que mudar de vuelta a otro espacio más grande para hacer el ensayo del inflado. Y bueno, también transportar el domo, ¿no? Son trabajos que una persona sola no las podría hacer, dependemos de la cuestión colectiva para llevarlas a cabo. Bueno, una vez que tuvimos esto, como este material y este domo, la pregunta era nuevamente qué podía suceder ahí dentro, ¿no? Qué nos permitía tener este espacio, porque para entender todo, parte del pago por el trabajo que hicimos era quedarnos con el material, y ahora disponíamos como de esta semiesfera para hacer lo que quisiéramos. Y en ese sentido, yo creo que de vuelta viene esta experimentación a través de lo programático. Nos convocan de la Bienal de Arte Joven para hacer una intervención dentro de la plaza, de lo que es Plaza Francia, que se dio durante 2 jornadas, dos tarde-noche. Y la verdad que cuando nos convocan no queda muy claro qué es lo que pretendían. Ellos nos dijeron, no, vivimos el domo, nos interesa el domo, queremos inflar el domo. Y nosotros nos quedamos como pensando, pero bueno, el domo en sí no es más que un espacio, ¿qué es lo que podemos sumar nosotros a ese espacio inflado para que sea interesante o producir algo nuevo, que sea la excusa también para nosotros pensar algo nuevo? Entonces decidimos construir, con la misma lógica de esto de lo inflado, algún tipo de equipamiento para el domo. Y en ese sentido, de lo inflado y aparece lo textil como complemento de lo inflado, teníamos unas telas elásticas a disposición y quisimos como producir una especie de sillones y equipamientos para poner dentro del domo mientras se realizaban otras actividades. Y bueno, también de vuelta aparece la herramienta de la máquina de coser, la tijera, los moldes para producir esta especie de lonas tensadas donde adentro poníamos unas pelotas de circo infladas que daban estos bancos medio amorfos que se acomodaban un poco a la ergonomía de los cuerpos.
Y después llegó como los días de activación, ¿no?, de la Bienal, donde convocamos a dos colectivos, como a un músico amigo y a un colectivo de performers y a un colectivo de iluminadores, para, de vuelta, ¿no?, para pensar la actividad a desarrollar dentro del domo durante esas 2 jornadas. Creo que ahí la experimentación también fue muy interesante en relación al clima que se generó dentro del domo a partir de estas luces y la propuesta de Fluxian, que es el colectivo con el que trabajamos. Y después, bueno, Tomás Amante, que tocó dentro de la burbuja y también como nos comentaba que era muy extraño el sonido que se producía ahí adentro, que los graves casi desaparecían, y el colectivo Vaga, que también vino a hacer una performance dentro del domo, y todo eso, como todo ese esfuerzo por pensar o imaginar qué es lo que podía suceder ahí dentro, en todo momento nos vimos como interpelados por la apropiación de la gente, ¿no? Sucedió que estos equipamientos que nosotros imaginábamos un poco como este uso que se ve en la foto abajo a la derecha, donde hay 2 personas recostadas o descansando, a la tarde, cuando no estaban sucediendo estas cosas, fue casi como un parque de juegos para los chicos. Eran colchonetas inflables, y jamás nos imaginamos nosotros que eso podía llegar a suceder. Y de vuelta, son esas variables que uno no controla, pero que si uno está atento y con la mirada despierta, te pueden devolver mucha información y mucha data de que esa producción que estás haciendo para el usuario que sea, puede ser totalmente distinta, ¿no? Bueno, también son fotos de esa noche, ¿no? Y esta última del domo desde lejos. Bueno, lo dejo a Feli terminar con este proyecto. Para cerrar la charla, queríamos mostrar esto, que fue como de lo último que hicimos. Antes de esto estábamos con algunas pruebas materiales, de vuelta con materiales nuevos, trabajando la tierra y demás. Y bueno, y de repente sucedió este aislamiento preventivo que nos encerró a todos de alguna manera. Y a raíz de eso decidimos generar reflexiones, o nos empezamos a juntar por Zoom, y hacer una serie de ejercicios y de textos y de imágenes que pudieran hablar un poco de cómo se vivía ese espacio en este contexto, y un poco también de otro tema que sobrevuela siempre la práctica del colectivo, que es el carácter de permanencia o de efímero que tienen las intervenciones que realizamos. Y entonces nos pareció interesante en este contexto como tratar de mapear ciertas cuestiones, entre ellas como cómo se estaban transformando los espacios domésticos a partir de los nuevos usos que se tenían que dar de manera un poco forzada ahí adentro. Entonces, bueno, eso, nos empezamos a juntar por Zoom. Esa fue como la herramienta que encontramos para charlar y para pensar un poco. Y hicimos una convocatoria a través de nuestras redes sociales, como a los que quisieran, compartir fotos de algún espacio de sus casas que se había visto transformado por este contexto, digamos, y hacer el ejercicio de sin estar en ese espacio, a partir de las fotos, tratar de redibujarlo y de entender qué elementos eran los que venían a transformar esos espacios. Y después algunas cosas más especulativas como esta, de bueno, empezar a unir esos espacios que habíamos redibujado y ver qué daban, como para también empezar a pensar sobre cómo está cambiando la ciudad, o cómo va a cambiar un poco a partir de todo esto, todo el tema de la virtualidad, cómo estamos separados geográficamente, pero estamos de alguna manera compartiendo un espacio que no es tangible, pero que está ahí y que se filtra de alguna manera a través de la cámara
nuestras computadoras, y entre otras cosas también en relación con esto de lo efímero y lo permanente, cómo de repente empezaban a aparecer un montón de respuestas sanitarias de un carácter efímero, de repensar ciertos espacios vacantes de la ciudad, espacios expositivos, y espacios que pudieran alojar de alguna manera hospitales móviles o centros de aislamiento. Entonces también reflexionar un poco en eso, bueno, cómo va a cambiar desde ese lado nuestra forma de percibir esas infraestructuras públicas. Y bueno, con eso un poco cerramos para el debate. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias y felicitaciones y buenísima la charla. Bueno, con Coti vamos a abrir un poco una serie de preguntas. Después, si alguien en el público del Zoom quiere participar, vamos a abrir también al resto de los participantes. No, por ahí la primera pregunta que tenía era sobre el rol del dibujo, que me parece que es interesante la manera en la que opera el dibujo en el colectivo, más en relación a que, bueno, cuando hablaban del molde del domo, por ejemplo, que contaba Seba, que primero había cierta experimentación material y después hay una post-racionalización donde opera el dibujo. Pero también hay otro momento que me parece interesante de cómo opera el dibujo, que es como en la idea de manual, de alguna manera, que ahí lo que me parece interesante es que la investigación se vuelve no solo como una cosa en sí misma, sino que también empieza a participar la idea de la repetición, y la repetición más allá del colectivo mismo, que nada, me parece que participan un poco las ideas de copyleft o de que se pueden hackear estas cosas. No, y me preguntaba un poco eso también. Y cómo opera también el dibujo como tecnología en algún punto, ¿no? Porque esto de volverlo replicable me parece que también es interesante en ese sentido. Sí, un poco como históricamente siempre el dibujo entró como en una segunda instancia, de alguna manera. En una primera instancia es como ese bosquejo más así a mano alzada, en el lugar de, bueno, dibujar un esquema rápido que nos permita como ponernos de acuerdo en el modo de proceder, en la forma de operar o en lo que estamos pensando. Es como medio una herramienta de comunicación entre nosotros por momentos. Y un poco esto que habíamos planteado de cómo vemos nosotros este devenir del colectivo desde ese primer momento hacia ahora, vemos que sí, que la herramienta del dibujo empieza a aparecer de una manera más especulativa o más prefigurativa de lo que se quiere lograr. Como que en un primer momento no está tanto esa prefiguración de lo que se quiere lograr a través del dibujo, y más para acá como que el dibujo empieza a aparecer como una herramienta de decir, bueno, queremos armar un domo, queremos armar un cubo, digamos. Y sí, el hecho de los manuales es otra cosa muy interesante, me parece, de cómo aparece el dibujo en la práctica. Sí, yo creo que esa manualística, y es un poco lo que decís vos, la cuestión de la democratización de esa información que se vuelve accesible al resto, ¿no? de las personas del mundo. Y esta cuestión también se vuelve un poco práctica para colectivizar una actividad, cómo comunicar a un montón de personas un accionar que en general se da en periodos de tiempo bastante cortos, ¿no? Como son activaciones que de vuelta eran de jornadas, de días, eran periodos cortos donde había que producir mucho. Sí, y después aparece también por momentos la herramienta del dibujo como un registro, digamos, como algo posterior a la realización de la obra o del evento, como tiene este carácter efímero, es también una manera de, bueno, de
condensar o de tener ahí como, bueno, esto fue así, de alguna forma. O sea, no es un dibujo que se hizo pensando como vamos a proyectar esto, sino como releyendo el trabajo hecho y para comunicarlo, digamos. Y por ahí para seguir la pregunta esa, y en ese sentido, como está dentro de la agenda del colectivo la reproductibilidad de esto, o como y en ese sentido me interesa también la idea de si especulan con que esto se escale en el sentido como de que, no sé, por ejemplo, es interesante el contacto con los de con el colectivo de Santa Fe, ¿no? Y cómo de esa manera hay como réplicas en dos ciudades distintas y como que se empieza a reproducir de alguna manera el conocimiento material, que es desde donde me parece que también es un poco como la matriz política del colectivo en algún punto, como me parece que la intención política nace más de cómo pensar lo material como una herramienta de transformación, como por ahí por lo que decían en un primer momento o en los primeros momentos del colectivo, era un poco más naive la relación con esa idea, en el sentido de que les interesaba mucho el material mismo por el material mismo, pero me parece que a medida que fue progresando y complejizándose la relación con cómo trabajar el material, se activó mucho más la beta política, y justamente lo que me parece interesante es que, no sé, a diferencia un poco de lo que veíamos por ahí en la práctica de Mati, y también del colectivo de Santa Fe, creo que venía un poco antes lo político y después venía lo material. Yo creo que de alguna manera su práctica opera al revés, como de encontrar al material como una cosa política y como una cosa que tiene agencia política, en el sentido de que es lo que constituye la manera de operar políticamente en el espacio. No sé, como por ahí me fui un poco de las ramas, pero me parece que la idea de manual acompaña bastante ese proceso, como de entender que el conocimiento de cómo operar sobre la materia se vuelve razonablemente replicable porque es la manera de operar políticamente. Que me interesa también esa repregunta, como sobre la entidad política de la materia. Y por lo menos para nosotros, me parece que, o por lo menos yo lo veo así, la política o la gestión se vuelve la excusa que encontramos para producir, o casi que nos da el pie o nos recibe, o nos llega material para poder seguir experimentando. Entonces hay un ida y vuelta entre esa política, esa gestión de los propios trabajos y las intervenciones, que es bastante interesante. De vuelta, es como, bueno, ¿cómo me muevo para conseguir un material que me permite construir un espacio, que me permite intervenir otro espacio? Casi que es como una cadena que se va complejizando. Y es verdad que yo lo veo y empieza a aparecer en los últimos proyectos con más entidad. Quizás los primeros eran más objetuales, como había contado un poco Joaco. Sí, pero yo creo que igual, perdón, Joaco, creo que igual hay como una decisión política bastante clara del colectivo en la forma de relacionarnos y en la forma de darle como entidad a la cosa, como esta figura de lo colectivo un poco despersonalizada, o tratando lo más posible de que sea despersonalizada, porque entendemos que eso también le permite cierta flexibilidad y cierto carácter de mutar, de forma, digamos. Y ahí yo creo que hay una decisión política fuerte. También desde lo material, como que al principio trabajábamos mucho con material de descarte, que no era precisamente como, bueno, una decisión política de decir queremos hacer cosas sustentables o darle un nuevo ciclo de vida material,
pero sí hay una decisión clara en eso de decir, bueno, es lo que está disponible, es lo que está a mano, ¿por qué vamos a ir a gastar en proveernos de un material nuevo si este material está ahí y con cierta transformación tiene el potencial de ser otra cosa? Entonces, ahí yo creo que hay también una decisión política, de alguna manera. Sí, creo que lo político comenzó, digamos, desde un primer momento en trazar esa horizontalidad digamos, en la producción colectiva y en la formación, digamos, del grupo, en cuanto a que en un primer momento a lo que era el dibujo en sí era totalmente rechazado, era como, no podemos dibujar nada porque ya estabas definiendo algo cuando elaborabas un dibujo, ya definías cuestiones. Entonces en el arranque del colectivo era como que el dibujo quedaba totalmente apartado y era una investigación pura y exclusivamente material en cuanto a las lógicas que se aprendían y se desarrollaban en ese momento, y que después el proyecto salía de un devenir de acciones. Y digamos, a medida que se fue desarrollando y se fueron ensayando e investigando respecto a esos materiales, y venían por ahí, digamos, proyectos que sí teníamos que salir a comprar determinados materiales, ya la lógica te la empezaba a cambiar, al igual que en los workshops. En los workshops teníamos que responder a un formato de tiempo, y el manual era un recurso y una herramienta que a nosotros nos servía para ordenar ciertas cuestiones materiales y, digamos, de acciones, que después quedaban libradas al azar, que en el workshop se iba, digamos, dando naturalmente, y ya digamos, el manual quedaba a un lado, y lo interesante era ver qué estaba sucediendo y cuál era la acción que estaba produciendo. Pero tenías un punto de partida, si no era como, no tenés límites, y definir esos límites me parece que es la responsabilidad nuestra a la hora de producir un workshop. Y luego después digamos, en cuanto a la manufactura del dibujo, muchas veces dibujos que se muestran o que hicimos son post a lo que se produjo, no son anteriores, sino meramente para ordenar eso que se construyó. Entonces hay como un devenir en la traza del dibujo y de la herramienta. Y yo me preguntaba un poco en relación con lo que decían, ¿qué rol cumple la técnica en los procesos proyectuales? Y también entendiendo que pareciera que hay como distintos combos o tipos de trabajos, de obras, que a veces el material les viene dado, y a veces ustedes proponen un material con el cual trabajar. Y la pregunta era un poco, bueno, ¿qué evalúan o qué cosas tienen en cuenta cuando, no sé, por ejemplo, trabajan en un workshop y proponen trabajar un material? ¿Hay algo de especulación sobre lo que les interesa hacer? ¿Hay algo que les interesa investigar en determinados materiales? Y también algo con lo que trabajan mucho, que es con lo monomaterial, ¿no? Y con esa como fe en trabajar con un solo material. Y que, como me preguntaba, bueno, ¿qué hay ahí? Si tienen como... Nada, ¿qué? Sí, o sea, yo creo que bueno, el workshop tiene un fin didáctico, en definitiva, o sea, hay una voluntad de aprender algo, o de que te quede algo nuevo, y en ese sentido es como despejar un poco variables, ¿viste? Como, bueno, trabajemos con la menor cantidad de materiales posibles para enfocarnos en eso y en experimentar a partir de eso. La elección de ese material suele ser a veces porque es el tema de interés del colectivo en ese momento, entonces el workshop surge como otro lugar donde seguir experimentando un material con el que ya se viene trabajando, y a veces puede ser como el disparador de algo nuevo, y a veces es solamente como, bueno, un ensayo, vemos como ese material, porque depende también de qué se quiere tener en ese workshop, si se quiere como indagar en la cuestión material, si se quiere indagar más en el sistema, si se quiere indagar en la generación de un espacio. Entonces, sí, como que cada material va teniendo
distintas características, pero de alguna manera sí buscamos que sea, entre comillas, como económico desde la operación, como ya que sea o un material que pueda después reutilizarse para otra cosa, o que sea un material que ya tenemos de antes, que sobró, o que nos va a servir para algo futuro, como tratar de también ahí no ir a probar algo que no estamos como indagando o en lo que estemos trabajando. Buenísimo. ¿Y cómo una práctica colectiva lidia con el problema de la autoría? ¿En qué sentido consideran como esa relación y de qué manera trabajan la relación colectivo-individuos? Sí, también para sumar a la pregunta, también como cómo se burocratiza o desburocratizan los procesos, o cómo es que fue variando en el tiempo y hacia dónde creen que va como la práctica como construcción colectiva, como para sumar un poco a la pregunta. Sí, en cuanto a la autoría, digamos, el colectivo desarrolla determinado proyecto y en un primer momento, digamos, se ponían los nombres, se visualizaban los nombres, pero en el devenir de los proyectos y cómo fue mutando el colectivo a lo largo del tiempo, carece de sentido, porque si es una construcción colectiva, radica digamos, en ese elemento que se produjo, y no importan los nombres, o sea, es el colectivo y se hizo de una manera conjunta, y quizás lo menos importante sea el nombre de la persona que participó en ese proyecto, porque por ahí yo no participé en algún proyecto que hemos contado, o al igual que otros de los compañeros, y se cuenta, digamos, de una manera conjunta porque funciona de esa manera. Al igual que todos digamos, las personas que estuvieron involucradas en un primer momento y que después se fueron y ahora ingresan otras, esas personas que ingresaron, o sea, son parte de lo que ya hicimos, porque lo entendemos de esa manera. Quizás los nombres propios no sean lo más importante. Eso se desarrolla, digamos, cada uno de su manera particular, su práctica profesional aparte. Esto es su colectivo y lo entendemos, creo que de esa forma. Y en ese sentido, como para seguir con la pregunta, ¿off the record sería un autor? Como está claro que el autor no son los individuos, sino el colectivo, pero hay algo que me parece interesante, que de alguna manera aporta, aparte de lo que vos decías, al problema de la autoría, que es como un poco, volviendo a lo que hablábamos de los manuales y etcétera, como que hay algo también en que lo que hacen son más, como decirlo, tecnologías, y no tanto obras materiales en algún punto, cuando hacen los manuales, ¿no? Porque lo que importa más es cómo la técnica que investigan después en el manual se vuelve una tecnología, y de esa manera un poco lo puede hacer cualquier otro. No sé, y me intriga si también ahí creen que trabajan de alguna manera la disolución de la idea de autoría también. Yo creo que no, yo creo que es más bien como un código abierto, porque nosotros mismos nos basamos en manuales antecedentes, entonces creo que eso es como que tiene que estar abierto, digamos. Si después alguien replica lo que hicimos, no tendría problema, porque de hecho nosotros por ahí tomamos en base a otro material de otro, y lo tratamos de reformular y investigar respecto a ese y producir nosotros ese otro elemento. Y quizás otro hace exactamente lo mismo que nosotros. Entonces, yo no tendría ningún problema.
en ese Claro, sentido. lo decía en ese sentido, como de que aparte de que hacia el interior del colectivo, como no opera la idea de autoría, creo que también hacia el exterior del colectivo, de alguna manera quieren también disolver la idea de autoría, como que por eso decía lo de que no hacen tanto objetos, sino que desarrollan tecnologías, por decirlo de alguna manera, como desarrollan más, Sí. como al margen de que los objetos existen y existen las fotos y después el dibujo los pasan limpio y etcétera, los manuales de alguna manera trascienden la idea de que son solo objetos, sino que también se vuelven una forma de que cualquier otro pueda agarrar eso y replicarlo y transformarlo y hacer que devengan otra cosa. Y ahí también creo que de alguna manera las formas en las que opera el colectivo también disuelve la idea de la autoría. Sí, es que estoy de acuerdo un poco con eso. Yo creo que hay un afán también de que, o por lo menos de vuelta, creo que hay miradas, cada uno tendrá una mirada personal dentro del colectivo, pero yo desde la mía creo que hay que evolucionar un poco a lo colectivo, ¿no? Esta cuestión de poder aprender del otro y que eso se vuelva un conocimiento transmitible. Y después las técnicas, es cierto, o sea, las técnicas existen en el momento en el que se inventa el material y se empieza a ver qué se puede hacer con él, ¿no? No, nosotros no inventamos nada, o sea, aplicamos técnicas que hemos aprendido de otros. Después, si la manera en que se hace es innovadora y le sirve a otra persona para seguir pensando sobre lo mismo y volver esto o que esto evolucione hacia algo superador, bienvenido. Me parece que humanamente rico eso. Si no, digo, estamos armándonos el quinchito personal de los inventos que no nos lleva a ningún lado. Yo lo veo así. ¿Y cómo trabajan internamente en relación con los procesos y los distintos roles que tienen o van teniendo? ¿Varían? ¿Son siempre los mismos? ¿Hay algunos que ya saben que tienen determinados intereses? ¿Cómo es eso? Se ríen. Ya nos conocemos bastante. Lo que pasa es que en la medida en que te vas conociendo ya sabes las mañas de cada uno, pero también sabes las virtudes, ¿no? Pero creo que va variando, no sé, ¿qué opinan? Sí, yo creo que en un primer momento de vuelta era todo también más plástico y éramos un poco más como multitarea todos. Creo que sí, que es lo que dice Seba, también el hecho de conocerse y de generar una dinámica grupal, por más de que haya actores que van cambiando, hay gente que se va incorporando, gente que se va yendo, todo eso genera que uno ya también vaya encontrando un lugar donde uno se siente cómodo dentro de una estructura colectiva y sí, se dan de alguna manera ciertos roles que pueden mutar, o sea, a mí me parece interesante que no todo el tiempo estén todas las mismas personas en todos los proyectos, entonces también eso va generando distintas dinámicas. Yo con Joaco y Seba puedo trabajar de una manera distinta de la que trabajo con Juanpi y Mati o Dana y Vicky, como que uno va también cambiando su forma según con quién se relaciona, pero tiene como una forma de operar o ciertas actividades o acciones que le resultan más naturales o con las que se siente más cómodo. Y o sea, creo que el desafío es tratar de también romper eso, porque se entra, si no, en una mecánica en la que sí, quizá deja de ser interesante, no sé. Sí, digamos, la renovación a veces del colectivo y que entren determinados personajes o que nos vinculemos con otros colectivos y entremos como en esa dinámica, hace interesante que venga y que rompa un poco como el molde, en el sentido de que por ahí ya estás habituado a determinada dinámica y que viene un otro y tiene otra energía, otra tensión, y eso ya hace variar la dinámica interna del colectivo y empiezan a cambiarse los roles en determinados momentos. Que eso es lo interesante, cuando son estructuras como muy
muy firmes, muy regulares y que siempre la dinámica es igual, carece de sorpresa y carece como de acciones que ya sabés cómo va a responder. Lo interesante es tener como esa duda, esa cosa de no saber, que es un poco lo que nos pasaba en un primer momento, que bueno, estás conociendo, estás desarrollando proyectos nuevos y ir renovando todo el tiempo eso de alguna manera te motive y te accione. Bueno, voy a leer una pregunta que manda Manuel Mensa. La voy a leer, que dice: ¿cómo lidian con el problema que surge de trabajar la materia directamente con muchas manos y las autorías divergentes que surgen de hacer eso? Es decir, si no hay un acuerdo previo, es poco probable, aunque no necesariamente indeseable, que 14 manos trabajando en conjunto construyan una forma tan ideal como la de un domo. ¿La autoría colectiva surge del consenso y la alineación o del disenso y la interferencia interna? Yo creo que un poco de eso que relatábamos también, que al principio esta noción de módulo fue un poco esa herramienta para llegar a esos acuerdos. Es como, bueno, cada uno está trabajando en una escala que puede manipular, en una escala que puede controlar, y se están como en potencia desarrollando varios proyectos en simultáneo, hasta que llega un momento de confrontación de eso, y donde se empieza a evaluar, bueno, como qué tiene cierto potencial para qué tiene cierto potencial para otra cosa, y ahí se decide colectivamente sobre qué camino se sigue con ese proyecto, eso como en un primer momento, y ahí se pierde un poco, no importa si lo estaba haciendo Joaco, lo estaba haciendo yo, como el hecho también de colectivizar eso y que sea algo que se decide entre todos, genera que todos nos apropiemos de la cosa y se diluya esa noción de autoría. Y sí vemos bueno, que más para acá es lo que decíamos, como que ya la experimentación deja de estar tanto en la forma y empieza a estar más en otro lugar. Entonces, qué sé yo, no hay nada original en un punto de hacer un domo o hacer un cubo, qué sé yo, son figuras como bastante, no sé, como comunes de la geometría. Entonces, no sé si ahí juega mucho el concepto de autoría, porque no es nada que no se haya hecho antes, ni es nada que no se pueda potencialmente volver a hacer. Lo interesante es cómo lo hacemos entre todos, ese objeto que se quiere generar, o ese espacio, o ese evento, o lo que sea. En ese sentido hay algo que por ahí los vincula un poco con, hasta el nombre diría, de la conferencia de estudio relativo, que era como esto de lo tecnoafectivo, o pensar como desde el afecto estas formas de encarar las prácticas materiales, que nada, me interesaba preguntarles por eso también, porque creo que al margen de la contingencia, como del hecho de que trabajan juntos, también el hecho de que hay amistad, de que hay afecto, de que también cuando van y se vinculan con otro colectivo, también mismo lo cuentan en la conferencia desde el afecto. No sé, les preguntaría como qué rol creen que cumple eso en relación a la práctica también, como más conceptualmente también, en el sentido de que, porque me parece que al margen de la obviedad de que al trabajar también emerge la amistad, yo creo que en su caso es constitutivo de la práctica, como que es importante que hayan relaciones de afecto y no simplemente algo que emerge de que están juntos todo el tiempo, como para contraponerlo a algún modelo, es como distinto a la situación de la oficina, Sí. donde, no sé, la gente se encuentra junta y al pasar tiempo junta
emerge el afecto. Yo creo que, que eso es lo que me parece alternativo también al modelo profesionalista, de que yo creo que el afecto de alguna manera es constitutivo del colectivo. Como Sí, no sé cómo piensan eso. creo que la respuesta está un poco ahí, ¿no? Como no es una relación laboral en un inicio. De hecho, ninguno de los personajes del colectivo vive del colectivo. O sea que tiene que haber otra cosa. Tiene que haber algo más que te lleve como a decidir el esfuerzo físico, mental, personal, de encontrar el tiempo para juntarse a hacer, ¿no? Creo que hay, por un lado, una pasión común a todo el colectivo por este hacer material, hacer colectivamente. Y después, obviamente, para que esto pueda perdurar en el tiempo como lleva el colectivo 8 años, creo que tiene que haber esa parte, ¿no? Afectiva, si no es insostenible. Y Sí. creo que potencia ese hacer también, digo, porque dan ganas, digo, de juntarse a producir. Sí, yo creo que o sea, eso es lo que ocupa mayor tiempo dentro de lo que es el colectivo, es esa relación y la generación de esa relación, que es muy difícil de mostrar en una conferencia también. Y lo que se termina mostrando son esas instancias en las que, bueno, con un fin particular generamos algo material, tangible, pero sí, claramente el afecto está metido y sería muy difícil para nosotros, creo, como operar con alguien con quien no tenemos cierto nivel de afinidad, porque, no sé, como que ya ni se da naturalmente ese vínculo, o sea, si no hay cierto afecto, como vos lo llamás, o ver en el otro algo que nos resulte como interesante para generar ese vínculo, no, o sea, muy rápidamente se rompe y nos damos cuenta que por ahí no va. Y también tenemos roles, digo, siempre hay algún personaje, ¿no? Que se ocupa de preparar la comida para todos, de juntar. Sí. No, creo que trabajar de esta manera, ¿no? Se hace bastante más fácil. Sí, después lo que nos interesaba es como yendo al punto de lo afectivo, de lo social y hasta lo personal, entre individuos. Quizás lo más interesante era tratar de alguna manera de contar el proceso, digamos, del colectivo como colectivo en sí, y no tanto como en cuanto a lo proyectual, sino como entender el colectivo como unidad, como grupo, como forma en sí mismo. Hay un trabajo que es muchísimo más grande que cualquier proyecto que mostremos, que es la relación que se genera entre los personajes, los vínculos, los debates, las peleas, porque, digamos, hay momentos de enojos, hay momentos de felicidad que desarrollamos colectivamente y que formamos todos partes de ese grupo, que ya trasciende hasta lo arquitectónico. Entonces el colectivo tiene una prendancia tan importante o más importante que un proyecto de arquitectura, porque es un grupo humano. Entonces, en eso yo creo que hace la diferencia respecto a cualquier otro trabajo, porque habla, digamos, de los vínculos entre personas y poder trabajar sobre eso, que es más bien social. En ninguna facultad te lo enseñan, sino que lo podés experimentar a través del tiempo y a través del desarrollo y el devenir de esa relación que se va generando. Está buenísimo. Y en ese sentido, como me interesaba algo que decía Seba, y un poco también para tensar el lado más político de la práctica, y también me parece que tiene que ver con esto de cómo es más alternativo, que era el tema de lo económico, como del no vivir del colectivo, por decirlo de alguna manera.
que no, en ese sentido me preguntaba un par de cosas, como... Porque es verdad que en ese sentido hacen mucho más pie en lo afectivo, o la sustentabilidad es afectiva y no es económica, que nada, es un desafío total, diría. No, y me intriga si pueden profundizar un poco en eso, y también porque hay algo como de, no sé cómo decirlo, estoy buscando una figura que por ahí no sea tan mala. Está sonando una alarma, no, ahí está. Tan mala en el sentido de, no sé, se me ocurre la figura del superhéroe, ¿no? Como que durante el día es una cosa y a la noche se puede salir como y pelear al capitalismo o convertirse en la otredad a cómo es el sistema, como, no sé, si tuvieran que pensar en alguna figura, ¿cuál sería? Y también como cómo viven esto de lo económico, porque creo que es, como, lo que me parece interesante también es que se vuelve algo que vincula a la práctica arquitectónica con lo que es un poco los problemas más de las prácticas artísticas y más culturales, por decirlo de alguna manera, y lo que es la precarización en ese sentido, como, y me interesa también como desde ese lado, porque un poco en ese chiste que hacía, o la figura esta del superhéroe, como está al lado de este profesionalista que al haber hecho la carrera de arquitectura nos permite como poder lidiar con el mundo del capital y del profesional y del trabajo y de esa manera vivir, y después construir esa otredad, como también la pregunta que me hago es, no sé, si en algún punto es disociativo, o si es algo que se tiene que sostener, o no sé, o qué piensan como de esas disyuntivas, oportunidades y etcétera. Como intenté, no sé si me salió, me dirán ustedes, como presentar variantes, porque creo que tiene sus problemas, tiene sus cosas positivas y etcétera. Sí. ¿Cómo ven eso? O sea, el tema de lo económico es un tema que hemos discutido largamente también entre nosotros, y hay como distintos caracteres de proyectos, ¿no? Hay proyectos, los proyectos ideales que quiere todo el mundo son los proyectos que te dan un retorno económico y que a la vez te permiten como desarrollar tu práctica de la manera que querés desarrollarla. Hay proyectos que te permiten desarrollar una práctica que te interesa, pero no te dan ningún retorno económico o un retorno económico muy bajo. Y hay proyectos que solamente te dan un retorno económico y no te generan ningún tipo de interés en lo que es tu práctica. Entonces, como nuestra forma de operar fue como tratar de combinar un poco esas tres maneras, idealmente buscando generar la que nos dé un retorno económico y nos resulte interesante. Pero siempre como desde un primer momento la plata que iba entrando se iba invirtiendo en ese espacio de trabajo, en ese taller, en la compra de maquinaria nueva que nos permitiera como seguir indagando en nuevas cuestiones o hacer lo que veníamos haciendo de una mejor manera o una manera más prolija. O sea, al principio esas herramientas manuales eran medio la que cada uno traía de su casa, y después fuimos como con ese fondo armando un taller que hoy por hoy la verdad que tiene una serie de herramientas que cualquiera de nosotros puede ir y usarlas si quiere. Entonces, como ese recurso estuvo en un primer momento puesto en eso. Los proyectos que... Hay otra parte que se reinvierte en eso, en materiales de repente para hacer un taller o materiales para ensayar algo nuevo. Y después los proyectos que son los menos, pero que generan algún tipo de excedente monetario, digamos, también como que estuvimos haciendo una cosa mixta de, bueno, una parte se colectiviza y otra parte se divide entre las personas que participaron de ese proyecto, de alguna manera. Entonces, ahí empieza a jugar un poco como lo económico como algo más que de decir, bueno, por ahí ese tiempo que hubiera pasado dibujando un plano municipal, lo paso haciendo esto y tengo un rédito económico de eso, además de la práctica.
Pero yo creo que como figura, que vos preguntás cuál es la figura, para mí lo más cercano sería la figura de una cooperativa, de alguna manera, una cooperativa de trabajo. Sin que sea algo que está funcionando 24/7, creo que es la figura que más se acerca a eso. Creo que lo explicó de una manera tan perfecta que no hay mucho que agregar. Buenísimo. Bueno, aprovecho entonces y leo la pregunta que hace Julia Chiesa, que dice, los trabajos que muestran parte de un trabajo producto de la experimentación que evoluciona hasta cierto momento. Por ejemplo, en Plaza Francia no siguió evolucionando el domo y en su lugar se desarrolló un nuevo elemento que se asocia pero no lo modifica. ¿Por qué creen que sucedió eso? Bueno, yo creo que sí, siempre está abierto, ¿no? Esto que hablaba Joaco del código abierto, creo que es eso. Siempre está disponible a transformarse lo que ya se produjo. Creo que lo que pasó en Plaza Francia tiene que ver un poco por la demanda externa que había respecto de la Bienal, que nos exigía el domo, había visto el domo y quería el domo. Y en ese sentido creo que el colectivo, como dice Feli, siempre busca en lo que produce generar algo, capitalizar algo en la producción que después le quede al colectivo. Y la oportunidad en este caso fue hacer ese equipamiento, ¿no? Siempre veníamos diciendo, bueno, tenemos el domo, pero nunca, o sea, nos falta algún elemento que pueda activar algo ahí adentro. Necesitamos ese equipamiento. Y la excusa fue como producir ese equipamiento que de vuelta también le queda al colectivo como capital, para futuro seguir pensando qué activaciones o qué nuevas actividades podemos producir con el domo. Creo que después es verdad, hay ciertos puntos muertos de algunas experimentaciones con materiales porque no se pueden reciclar, porque desarmarlo implica la pérdida de ese material. Yo creo que hay cosas en las cuales se puede seguir avanzando y hay otras que requieren como, bueno, volver a empezar, ¿no? Quizás hacer otra forma, otra figura o seguir experimentando con el plástico implicaría, de vuelta, ¿no? Hacerlo de cero. Y eso también, bueno, es el equilibrio de cuánto nos cuesta hacer una pieza nueva, si existe ese capital para producirla y si no existe. En este caso no existía ese capital como para producir o pensar algo nuevo. Entonces el esfuerzo estuvo pensado en esa otra pieza de una escala menor. Bueno, bueno, vamos a hacer un cierre. Les agradecemos Off the Record por presentar, por disponerse a mostrar lo que hacen, charlar un rato. Súper linda la presentación. También, sí. Sí, y bueno, a ustedes tres que están acá y a todas y a todos los que forman este colectivo tan lindo. Nada, gracias. Sí, agradecerles a ustedes y bueno, al SEAC también por el espacio y nada. Muchas gracias por participar y nos vemos en la mesa que es en octubre. Yo tampoco me acuerdo la fecha, pero bueno, ya la tendremos. Bueno, muchas gracias por la convocatoria, la verdad. Un placer. Bueno, muchas gracias. Chau, chau. Hasta luego y gracias a la audiencia.